Inicio de grabación de flujos de potencia activa y reactiva para la materia de líneas de transmisión y distribución. Flujos de potencia activa y reactiva. Voy a sintetizar de forma muy puntual los hechos, las ecuaciones básicas que gobiernan el comportamiento de estas potencias en las líneas de alta tensión. Y lo que se me ocurrió es esto. Primero voy a ver el flujo de potencia reactiva, porque es el más fácil de entender. El flujo de potencia reactiva entre subestaciones y líneas tiene que ver con los niveles de voltajes nodales en las subestaciones. En un sistema de potencia de 400, 230, 115, la potencia reactiva viaja de la subestación que tiene un mayor nivel de magnitud de tensión hacia una que tenga un voltaje menor. Es como si fuera un resbaladero, y esta es la analogía que quise yo plantearte en esta presentación. Los reactivos así juegan como los niños, van, se suben al resbaladero y van hacia un punto de menor voltaje. Los reactivos así van a fluir. Los reactivos no van a fluir de una subestación con menor voltaje a una de mayor voltaje. Jamás lo va a hacer. El reactivo viaja así. Es su forma natural. Y la potencia activa puede viajar sin importar el nivel de tensión que se encuentra en las subestaciones. Esa potencia, los megawatts o los kilowatts, sí pueden viajar en los dos sentidos, pero el megabar no. El megabar va de la subestación con mayor voltaje a la de menor voltaje. Échate eso. Sencillo, ¿no? ¿O tienen alguna duda o comentario que quieran aportar? Los escucho. Cambio. No, es que todo bien. ¿Todo bien, Ike? Perdón. Ok, de acuerdo. Pues así está, sencillo. Vámonos sobre los megawatts que presentan, mayor nivel de complejidad. Creo que hice un ejercicio. Aquí está, mira. Esto que les acabo de platicar, traté de hacer aquí un ejemplo visual. Si yo tengo una subestación nogalar, por ejemplo, con 115 kV en las tres barras, en las tres buses de la subestación, y una línea se interconecta, por ejemplo, Alpes con nogalar, y Alpes tiene 114.1 kilovolt, va a viajar una cantidad de potencia de un nodo a otro de tal forma que lo que trata de hacer el megabar al nodo con menor voltaje es tratar de equipotenciarlo. Aquí me equivoqué, aquí debe decir Alpes. El efecto es de que su estación Alpes tiende al recibir una determinada cantidad de potencia reactiva, esa subestación tiende a recuperarse, ¿verdad? El voltaje tiende a subir porque está recibiendo ayuda de un nodo que tiene mayor voltaje, tiende a mejorar su perfil de voltaje, a equipararlo o a mejorarlo a como estaba. ¿Se fijan cómo pasa de 114.1 a 114.6? Porque está recibiendo potencia. A este nodo que recibe potencia le conocemos en subestaciones, en CFE, en Voltrac, en donde sea, lo conocemos como nodo compensado, reactivamente hablando. El efecto es mejorar su perfil de voltaje. Entonces, como conozco que la potencia reactiva va del perfil de mayor a menor voltaje y existen los nodos compensados, yo puedo mejorar en la industria los perfiles de voltaje conectando capacitores. Si yo tengo problemas de bajo voltaje, si yo en paralelo capacitores, el voltaje va a mejorar. Y una consecuencia es que también voy a corregir el factor de potencia en la instalación. Perdón, vi una manita levantada. ¿Alguien quería comentar algo o puedo continuar? Ustedes digan, sin problema. Cambio. Sí, que yo había levantado la mano. Adelante, Felipe. Escucho.
Es que tenía una duda, a ver, nada más para ver si entendí más o menos el ejemplo que está poniendo aquí. Es como tener, vaya, en la termodinámica, tener dos objetos de distinta temperatura, uno más frío y otro más caliente, al ponerlos juntos buscan más o menos nivelarse a una temperatura igual. Un equilibrio térmico, dices. Así es. O sea, es más o menos el mismo ejemplo que aquí, ¿no? Al conectar dos subestaciones, una más alta con una más baja, como la de Nogalar con la de Alpes, se busca un equilibrio más o menos entre las dos. Me encantó tu explicación. Fíjate que me fascinó la forma en que lo expusiste. Es un equilibrio térmico, tienes toda la razón. Y fíjate que a partir de hoy así lo voy a explicar, Felipe. Es eso, no es otra cosa. Busca un equilibrio, aunque en térmica sí hay un equilibrio equiparable. Aquí no podemos decir lo mismo. La cantidad de potencia reactiva que comparte un nodo al otro generalmente o siempre es insuficiente para equiparar al otro nodo de la subestación. Siempre quedas un poquito abajo del nodo que te está compensando la potencia reactiva. ¿Me explico? Entonces, está muy bueno tu ejemplo y sí tiene que ver, el 99% de la analogía que hiciste tiene que ver con esto. Muchísimas gracias, Felipe. Felipe, esta parte del capacitor sí la Sí, comprendió, el nodo compensado. sí, sí. Ok, entonces les voy a hacer una pregunta. ¿Qué pasa a un nodo que tiene que tener 115 kilovolts y le conecto capacitores? Ya tengo el voltaje nominal, pero le conecté capacitores al nodo. ¿Qué es lo que va a sucederle al voltaje? Tiende también a disminuir, ¿no? A ver, ¿alguien más? ¿Se satura, Inge? A ver, ¿alguien más? Pues tiene que elevar el voltaje a los 5 volts, ¿no? Disculpa, está entrecortada la comunicación, Eli. Va a elevar el voltaje más. Ándale, ahí está el detalle, Eli. Muchísimas gracias, eso fue. Y yo tengo nodos compensados, pero si los nodos tienen un perfil de voltaje sano y les meto compensación, entonces los voy a sobrecompensar. ¿Qué significa? Pues como dice Abraham, Eli, pues los vas a sobrecompensar y vas a tener niveles de voltaje arriba de los nominales, entonces vas a tener problemas de sobrevoltaje. Y este problema lo vemos con el industrial siempre. Y se viven echando tarjetas de control de motores, y se viven echando las computadoras, y se viven echando la electrónica sensible a los saltos de voltaje. ¿Cuándo pasa esto? Los fines de semana que dejan de producir. Cuando no hay proceso, el voltaje se eleva porque nadie lo usa. No hay motores que consuman esos reactivos capacitivos. Como no hay nadie que los consuma, pues el voltaje se eleva porque tienes un nodo sobrecompensado. Y en la subestación resulta que tienes capacitores para compensar el factor de potencia y el viernes no los abriste. No sacaste los capacitores de compensación sábado y domingo. El lunes que llegas a tratar de volver a echar proceso, te encuentras que más de 2, 3 tarjetas sensibles al voltaje están quemados. Oye, pero es que debía haber caído un rayo, CFM quemó los aparatos. Nadie te quemó los aparatos. Tú solito los quemaste por sobrevoltaje, los dañaste. Porque la práctica es de que no va a haber proceso y tienes capacitores para corrección de factor de potencia en tu acometida. Si yo conozco esto, entonces yo le digo a mi técnico en mantenimiento, ponte los guantes, agarra la pértiga, agarra el tapete y abren los capacitores de media tensión que están compensando, porque resulta que viene sábado y domingo y nadie va a usar los reactivos. Y si yo no abro la cometida, el banco de compensación estático en mi empresa, pues cuando yo llegue el lunes va a haber más de una carga dañada por alto voltaje. Eso es una práctica que pasa comúnmente a nivel industrial.
por no conocer este efecto, por no entender este resbaladero, llego a eso. ¿Ok? Entonces es muy importante que hayamos comprendido esta parte de flujos de potencia activa reactiva. ¿Alguna duda de esto? Cambio. ¿Dudas o comentarios? Si no, pues seguirle para no perder tiempo. Adelante. No, Inge, todo bien. Órale, pues. Entonces voy a continuar. ¿Cómo fluye la potencia activa en las líneas de alta tensión? Si yo tengo una línea en cualquier nivel de voltaje, 115, 230, 400 kilovolts, esa línea tiene una reactancia, la impedancia de la línea, resistencia y reactancia. Despreciando la reactancia, despreciando la resistencia, me quedo con la parte reactiva de la línea. Esa línea interconecta a dos subestaciones y el flujo de potencia activa puede ir en los dos sentidos. El flujo de potencia reactiva va a fluir de la subestación con mejor perfil de voltaje a la subestación que presente peor perfil de voltaje. Aquí en tela de juicio está el flujo de potencia activa. El flujo de potencia activa va a depender principalmente de tres parámetros: voltaje, reactancia e interconexión de la línea y el ángulo de potencia que existe entre los voltajes nodales de las dos subestaciones. A mayor nivel de tensión, la ecuación me dice que puedo pasar mayor cantidad de megawatts. Es decir, vamos a tener una mejor transmisión en líneas de 115 que en líneas de 13.8. Vamos a tener mayor capacidad de transmisión en líneas de 400 que en líneas de 230, porque estos al elevarse, pues elevan la cantidad de potencia a transmitir. Y eso no me queda duda. Entre mayor sea la reactancia de la línea que une las dos subestaciones, entonces menor la potencia a transmitir. ¿Verdad? Es lo que dice. Y el seno del ángulo, el ángulo no es el factor de potencia, aclaro, el ángulo es el ángulo de potencia. ¿Qué es un ángulo de potencia? El ángulo que existe entre los voltajes nodales de ambas subestaciones. Si esta es la fase A, este es el vector en la barra o bus de la subestación 1 en A, y este sería el voltaje en la barra o bus de la subestación 2 con esta apertura angular. Entonces, esta variable principalmente está en función del valor del ángulo de potencia. Si yo grafico de 0 a 180, bueno, de 0 a 360 grados el seno del ángulo, lo que obtengo es una senoide. Si yo grafico un seno, este es el comportamiento matemático de un senoide, ¿verdad? Que no tiene desfasamiento con respecto al origen. Entonces, si todos los parámetros los hago unitarios, voltajes en por unidad, 1 en la barra de la subestación 1 y 1 en la barra de la subestación 2, y considero una reactancia por unidad de 1, 1 por 1 entre 1 es 1, entonces esta sustitución revela que el flujo de potencia activa en líneas de alta tensión queda puramente en función del ángulo de potencia de los voltajes de las dos subestaciones que mostraba en este diagrama. Ah, ¿verdad? Ya se complicó. Ok, vamos a analizar el comportamiento de esta senoide. Es decir, el comportamiento de la potencia activa es una senoide, donde hay tres casos operativos posibles en este sistema de transmisión. El primero es de que el seno del ángulo sea positivo, es decir, en el primer semiciclo del seno del ángulo de potencia. Cuando opero en senos positivos o en la parte positiva de la senoide, el flujo de potencia va de subestación 1 a subestación 2. Es decir, que subestación 1 está abasteciendo de potencia activa a subestación 2. De Nogalar a Félix U. Gómez. Ahí va el flujo por los cables. Si el seno del ángulo de potencia es negativo, entonces yo empiezo a ver un comportamiento en el semiciclo negativo. Aquí
la potencia o el flujo de potencia se revierte. ¿Qué quiere decir esto? Que ahora de Nogalar voy a enviar potencia a subestación Félix U. Gómez. Aquí es donde tenemos la polaridad del flujo, pero tenemos un tercer punto operativo en esta senoide, que es el cruce en cero, cualquiera de estos tres cruces que estoy mostrando en un ciclo de la senoide. Cuando el ángulo de potencia es 0 grados, o sea que no hay apertura angular entre los voltajes nodales de las subestaciones, esto quiere decir que el seno de 0 es 0 y 0 multiplicado por cualquier cosa es 0. Entonces, en este punto operativo no hay flujo de potencia entre subestaciones. Puede haber flujo de reactivos, pero el flujo de activos es nulo por estar en este punto operativo de la ecuación de transferencia de potencia. Este comportamiento que acabo de explicar aquí tiene sustento en esta ecuación, así se le conoce en la realidad. En campo, nosotros conocemos a la ecuación de transferencia de potencia en corriente alterna en estos tres escenarios operativos. Y es una ecuación que se puede extender a 2 o más subestaciones, las que tengamos en toda la República Mexicana, 10,000 subestaciones interconectadas. Yo puedo tener subestaciones que deban de estar interconectadas para que haya flujo de potencia entre ellas. Si no hay interconexión entre dos puntos o subestaciones, como la reactancia es 0, pues no hay transferencia de potencia. Pues ¿cómo fluye la potencia? ¿Por el aire o por dónde? Por el agua. Yo ocupo un cable para mover potencia de un punto a otro. Por eso la reactancia, que es la que representa la línea de alta tensión. Entonces, este es el comportamiento verídico de la potencia activa en las líneas de alta tensión. La siguiente clase voy a ver el flujo de potencia activa reactiva de un sistema de pruebas de 3 nodos, 3 líneas, un generador, 2 generadores, uno de slack y una carga fija que equivale al sistema nacional como equivalente, ¿no? Para poder entender mejor esta conceptualización que acabo de explicar. ¿Alguna duda o comentario? Quedan 10 minutos de la clase. Si no, yo creo que a lo mejor igual en 10 minutos sí lo termino. ¿Dudas o comentarios? Adelante, adelante. Dije, yo me quedé con una duda en lo de ángulo de potencia de 0. O sea, no entendí. Ahí simplemente no se movería hacia ningún lado la potencia, no es para ninguna subestación, está estática, o cómo es que queda. No entendí bien eso. Si tú vas a la subestación 1 o a la 2 y ves los amperímetros, o si tú ves en subestación 2, quieres ver un flujo activo de 2 a 1, de 1 a 2, no vas a ver nada, vas a ver 0 amperes. No va a haber un movimiento de potencia activa no se van a compartir, no va a haber una transferencia de potencia porque estoy operando en este punto de la senoide. Está equilibrado el sistema. Pero cuando opero en el semiciclo positivo o negativo, sí puede haber un flujo en un sentido o en otro. Esta ecuación es la que utilizan los transformadores de frecuencia variable para poder invertir el flujo en una línea de corriente alterna en un sentido o en otro, para poder comercializar importaciones, exportaciones entre países. Ah, ok, correcto, ya me quedó claro. Muchas gracias. De nada, ¿alguna otra duda? Adelante. Yo, Inge, lo que es los signos del ángulo de potencia están referenciados al primer transformador. O sea, yo podría tener el ángulo positivo, pero tomando como referencia el segundo transformador y estaría enviando en lugar de recibiendo, como está ahí, ¿verdad? Tú tienes que pivotear, exactamente, tienes que pivotear en una de las dos subestaciones. Tu referencia es 1 o 2. Y con base a eso sacas los ángulos de potencia y vas a llegar a lo mismo. Gracias, Inge. De nada. Es muy importante que sepan que en la realidad, por cuestión de estabilidad de sistemas, este ángulo de potencia nunca de los nunca va
abrirse más de 25 grados positivos o negativos. Nunca. Cuando dos vectores de voltaje se abren más de 25 grados, entonces se corre un enorme riesgo de caer en una cuestión de inestabilidad operativa en el sistema de potencia. En la realidad, nosotros operamos la red de alta tensión para aperturas angulares no mayores a 25 grados. Nunca lo vamos a hacer por cuestiones de estabilidad. 25 positivos, 0 o 25 negativos. Ahí andamos pasando potencias entre subestación y subestación. Adelante, dudas, los escucho. Si llevamos esa ecuación al sistema nacional, tendríamos una ecuación de análisis por cada nodo subestación de alta tensión a lo largo de la República Mexicana. Los flujos se van a mover aquí, no en función a cómo se les pegue la gana a los flujos. El flujo por las líneas de alta tensión va a ser conforme a la ecuación de transferencia de potencia en corriente alterna que acabamos de ver. Esa es la ley que cumple. Y en función a eso se van a mover los flujos de arriba a abajo, de abajo hacia arriba. O lateralmente. Esa es la ecuación que gobierna la transferencia de potencia entre subestaciones, no otra cosa. Las impedancias equivalentes del sistema, la ley de Ohm y la ecuación de transferencia de potencia es lo que hace posible que Chetumal reciba potencia del noreste o que el área central reciba energía de la parte occidental de México o que en algunas ocasiones Nuevo León reciba energía de Coahuila por la apertura angular que existe entre los voltajes de las subestaciones entre esas zonas geográficas y nunca mayor a 25 grados. Todo esto que estamos viendo aquí del BFT, ¿se acuerdan que el BFT podía ser exportación o importación? Realidad, operativamente hablando, este transformador de frecuencia variable, el parámetro que mueve ese BFT, pues es ese ángulo, no es otra cosa. ¿Por qué? ¿Por qué se diseñó así? ¿Por qué General Electric lo diseñó así? Pues porque General Electric tiene en conciencia esa ecuación que acabamos de ver acá. No sé si tengan alguna duda o comentario, si no, pues para terminar la sesión, esta ecuación de aquí que es flujo de potencia activa. Es la base de todo esto. La siguiente sesión, pues comienzo con este ejemplo. Ojo, en el examen viene esto. Voy a poner problemas donde solucionen esta ecuación y los reactivos para que procedan a ver el video, a repasarlo nuevamente, en una libreta apuntar dudas, porque pues si no me preguntan dudas, para mí esto quedó entendido. En este momento detengo la grabación de esta sesión.